Cristian Valdivieso es parte, por supuesto, de todos nosotros. Encuesta criteria de hoy. Empecemos a mirarla. Empecemos. Tiene hartas cosas, ¿no? Atención en la moneda con esto, ¿eh? La de hoy. ¿Sí? Digo yo, no sé qué pensáis tú. Atención con las monedas, dice. Aprobación del presidente José Antonio Kast, que sigue bien pegada desde el 12 de abril, desde mediados de abril, donde se pegó esa bajada, sigue más o menos igual que antes, Cristian, ¿no? Sí, sigue más o menos igual que antes. No ha seguido cayendo, ¿ah? Ese es un tema después de una caída, de dos caídas importantes, una al principio con el MEPCO, después una segunda, y ahora no ha seguido cayendo. Y esto lo que hace pensar es que el gobierno empieza a recuperar el control de la agenda, o que tuvo una semana donde empezó o recuperó el control de la agenda con su proyecto de reconstrucción nacional. Claro. Sí. Claro, yo creo que es una buena noticia para el gobierno. Ojo, sigue con 38, está cerca a los 40, está ahí en una buena posición y se mantiene mejor de lo que estaba a esta altura el presidente Boric. Claro, en realidad se mantiene sin cambios, pero la tendencia es un poquito hacia arriba, digamos. Sí, exacto. Y no seguir bajando. No cae y no sigue bajando y ahí sube marginalmente. Claro. Sigamos. En la encuesta criteria de esta semana, la siguiente lápida, es la siguiente. La siguiente es la siguiente. Manejo de la situación de emergencia. Esto también lo hemos preguntado otras semanas. Lo estamos monitoreando desde el inicio. ¿Cómo evalúas que el camino que está siguiendo el gobierno para enfrentar la situación de emergencia? Y aquí hay algo interesante, Iván, porque demuestra que sube el camino correcto de 31 a 37, sube 6 puntos y baja el incorrecto 3 puntos. Es decir, efectivamente el gobierno parece ser que con el ingreso al proyecto de ley, de alguna manera recupera la agenda y además se pone en el camino de enfrentar o de hacer carne su programa de gobierno, que es el gobierno de emergencia. La gente lo estaría leyendo como emergencia. Exacto. Gestión. Y como manejo de la emergencia bien gestionada, por decirlo así. Exactamente. O inicio de una clara gestión en materia del gobierno de emergencia. ¿Y por qué eso? Eso podría explicar que el presidente no baje en su aprobación personal. Pero ¿por qué no significa una subida también en este asunto? ¿Por qué todavía no se traspasa eso? No, pero sube la idea de la emergencia, que estamos manejando. Pero en el caso de la aprobación de Kast. Claro, probablemente acá lo que estamos viendo es un apoyo a la idea de que haga carne su programa, pero no necesariamente se traduce en apoyo más bien político. Eso todavía no se traduce. Ahora, lo que uno debiera esperar es que si esto sigue creciendo y se mantiene, eso en algún minuto debiera redundar en que el presidente tiene que aumentar su... Exacto. Personalmente, digamos. Exacto. Ya. Siguiente lámina, encuesta criteria de hoy, 26 de abril. Le ponemos suspenso al cambio de las láminas. Conocimiento del proyecto de ley de reconstrucción. ¿Cuánto has leído o escuchado sobre el proyecto de ley que el gobierno anunció esta semana? 79% escuchó algo. Sí, ahora es importante medirlo con cierta gradualidad porque lo que demuestra esto es que, bueno, hay un 21% que no ha escuchado nada, pero que la mayoría ha escuchado o poco o algo. Es decir, aquí y solo un 14% ha escuchado mucho del proyecto. Bueno. Claro, entonces si uno lo pusiera en binario y dice sí, no, claro, te dice 79 contra 21. Pero el problema, o digamos el desafío, es que narrativamente aquí hay una discusión en tensión, donde la gente, en la medida que vaya informándose más, va a ir teniendo una opinión más formada, porque vamos a ver ahora que no hay mucha opinión definida respecto del proyecto. Está buena. No, me da risa porque nosotros hemos pasado la semana completa hablando de esto. Sí. Estamos en este grupo. Claro, pero si tú sumas, hay un 65% que solo ha escuchado algo o poco. Algo o poco. Entonces, claro, y con cadena nacional entre medio, o sea, con... Noticia en desarrollo. Sí. Noticia en desarrollo. Está buena. Sí. A ver, veamos algunas de las evaluaciones y estas definiciones o estas opiniones que todavía no están definidas. Aprobación. ¿Estás a favor o en contra del proyecto de reconstrucción? Mira, aquí se confirma lo que decíamos delante. El 39% no lo tiene claro todavía. O sea, es la mayoría. Interesante porque hay que dejar ese espacio para entender que todavía hay una construcción de opinión pública que está ahí en cierne. Ahora, entre los que tienen opinión, hay más personas que están a favor, un 37%, y que personas que están en contra del proyecto, que es un 24%. Es bien amplio. O sea, eso es una buena noticia. O sea, claro, si uno lo hiciera binario y no le diera a la gente la posibilidad de no tenerlo claro, sería 60-40, de alguna manera. Claro. Pero hay un 39% que va a tomar posición en el tiempo. Y la pregunta es quién va a ganar narrativamente ese porcentaje de personas, y de los cuales los que más apoyan hoy día claramente están en la derecha, y el gobierno tiene que hacer una bajada más concreta para los no identificados políticamente, que solo el 28% está a favor.
en el centro el 32% y la izquierda prácticamente muy poquito en contra completamente. Ya, o sea, hay un 28%, solo un 28% que está a favor entre los que no se identifican. Exactamente. Ahí hay que igual es algo más en ese segmento que los que están en contra, pero es un porcentaje chiquitito. Y el gran viento a favor que tiene hoy día el gobierno es la gente identificada con la derecha. Y la tensión narrativa, por decirlo de alguna manera, va a estar puesta, o en el relato, en ese 39% que todavía dice no tenerlo claro. Y en esta semana lo que vamos a tener es una guerra comunicacional muy, muy intensa, probablemente entre la política que quiere empujar el proyecto y la que quiere detener el proyecto. ¿Y este 37 es consistente con el 37 que está evaluando bien el manejo de la emergencia? Además, podría ser, ¿no? Absolutamente, Ya. buen punto. Sí. Ya, a ver, siguiente lámina de la encuesta Criteria, seguimos en el tema de la ley de reconstrucción, los beneficios económicos personales del proyecto. ¿Cuáles de los siguientes grupos creéis que se beneficiarían con este proyecto si se aprobara? El 69% dice las personas de más ingresos del país. Ahora, perdón Iván, aquí la gente podría marcarlos todos. ¿Ya? por Es eso, una ya. multirespuesta que se llama y esto no va a sumar 100. Por eso suma más de 100. Exactamente. Ya. Pero la mayoría de la gente, pudiendo marcarlos todos, la mayoría se inclina principalmente porque el proyecto va a favorecer a las personas de mayores ingresos. 69% marca ese grupo. Un 43%, ¿verdad?, dice que va a favorecer también a las personas de ingresos medios y solo un 30% a las personas de menores ingresos. Entonces, aquí es donde de nuevo está la tensión respecto a si esto favorece más bien o solamente o principalmente a los grupos de más ingresos o logra transversalizarse a nivel del conjunto de la sociedad. Claro, y esto es relevante porque por lo que decías tú antes, ese grupo que es el mayoritario, que es el que todavía no está definido respecto a favor o en contra del proyecto, ese grupo se va a dejar, o sea, va a influir su decisión en la narrativa que predomine, y aparentemente la narrativa que predomina es esta. Así es, por la ahora de las personas de más ingresos del país como beneficiarias, digamos. Exacto, y por eso que es tan importante también qué posición van tomando los otros grupos. Bueno, después lo vamos a conversar, el PDG entre otros, ¿te fijas? Claro. O sea, lo que diga o no diga Franco Parisi respecto al proyecto probablemente va a ir articulando una narrativa en una dirección o en la otra, ¿verdad? Porque de alguna manera lo que digan los líderes de opinión política también influye en la opinión de las personas, digamos, a pesar del descrédito de la política y todo lo que hemos hablado tanto. O sea, igual es importante, pero porque ¿no? además la lógica te dice que la gente naturalmente entiende que la derecha va a favorecer al proyecto, que la oposición de izquierda va a entorpecerlo o a irse a ir en contra. Ese es el imaginario masivo. Claro. Pero lo que no está claro es qué hace la gente que se ha definido y que hoy día tiene un rol muy importante en el Congreso, ni facho, ni comunacho, o ni de izquierda ni de derecha. Y eso creo que narrativamente es algo importante. Bueno, y ahí el gobierno probablemente se anotó un gol. Y el PDG se anotó 2 o 3 goles también, como claro. lo dijiste tú al inicio. Un golazo. Ya, vamos. Otra lámina de la Criteria de hoy. Los beneficiarios del proyecto de ley de reconstrucción en cuanto a las empresas. Esto es parecido. Es parecido, pero aún más agudizado en favor del beneficio que tendrían las grandes empresas. Es las decir, medianas empresas y las pequeñas empresas. Claro, la gran mayoría dice esto favorece a las grandes empresas. Menos de la mitad de la población dice que también a las medianas y solo un 28% está viendo que el proyecto favorece a las pequeñas empresas. Entonces, de nuevo, esto refuerza la idea de que este es un proyecto que en su frame, si se quiere, está más inclinado al capital, por decirlo de alguna manera. A las personas más ricas y a las personas, a las grandes empresas que suelen ser más ricas. Pero igual la gente está apoyando más que criticando, está más a favor que en contra. Igual. Entonces, ojo ahí con no confundirse. Siguiente lámina. Claro, una cosa es la narrativa y otra cosa es el juicio de valor. Exacto. Opinión respecto a los beneficios de la ley de reconstrucción. La ley está orientada principalmente a favorecer a las grandes empresas y a las personas de mayores ingresos, y un 51% piensa eso. Claro, acá pusimos 2 alternativas. Hay gente, la pregunta es compleja, hay gente que piensa que la ley está orientada principalmente a favorecer a las grandes empresas y a las personas de mayores ingresos, ¿verdad? Y hay otra gente que piensa que la ley está orientada principalmente a favorecer la creación del empleo para la población en general. Claro. Y una salida de gente que dice, no, ninguna de las 2 alternativas o de las 2 opiniones me hace sentido. Lo que quisimos acá poner es cuáles son las 2 tensiones narrativas. El gobierno está empujando la idea del empleo con mucha fuerza, exacto. De hecho lo dijo el presidente, y la oposición está tratando de tirar esto a la lógica de favorecer a las empresas y a las personas de más ingresos. Y parece estar ganando esta narrativa, la roja, la de la oposición. Exactamente. Un 51% está más de acuerdo con esa idea que con la otra. Exactamente. ¿No? 37% está. Exactamente. Y la izquierda, el 88% está conteste con que favorece a los ricos, ¿verdad? En la derecha, el 64% que favorece la creación de empleo. Y en los no identificados, de nuevo, vemos que hay más gente también que cree que favorece a las grandes empresas y a las personas más ricas. Ya, siguiente lámina de la encuesta Criteria de hoy. Confianza en los efectos de la ley de reconstrucción. Estos son los que
bastante confianza en azul, poca o nada confianza respecto de esto. En rojo, ¿se fortalecerán las pequeñas y medianas empresas? El 55% dice tener poca o nada confianza en que esto va a pasar. Un 46% dice que tiene confianza en que esto va a pasar. Que habrá más empleo, ahí el gap es mayor. El 52% tiene poco o nada confianza y el 39% tiene mucha o bastante confianza. Y donde el gap es aún mayor es en la idea de que la reforma podrá, a partir de la aprobación de la reforma, podrán o mejorarán los sueldos de los trabajadores. El 62% no tiene nada de confianza, tiene poco nada, y un 38% tiene algo de confianza. Ahora, lo que es evidente, Iván, hasta acá, es que la reforma pende mucho, el apoyo a la reforma, de cómo el gobierno esté bien estivado, de alguna manera, porque la gente duda respecto de los efectos, tiene la inquietud en cuanto a que esto está más orientado al mundo de los segmentos de más ingresos, pero mientras tenga más confianza en el gobierno, que el gobierno puede empujar esto y que al final el objetivo es redistributivo y el objetivo es que mejore la calidad de vida de toda la gente, eso va a empujar a la reforma. Pero depende mucho de cuánto la gente esté apoyando al gobierno. Porque hay muchas dudas. Porque hay muchas dudas. Hay muchas dudas. Y hay un relato en ciernes que si la oposición de izquierda tuviera más fuerza y estuviera mejor parada, hay un relato en ciernes que podría tener incluso un impacto en aumentar la oposición a la reforma, que es el relato de, comillas, los súper ricos, que está ahí, latente, pero como una posición de izquierda tan debilitada, no logra eso traspasar a que la oposición critique la reforma y la gente diga, en realidad debe ser una mala reforma. Hay más a favor que en contra. Ya, ¿alguna cosa sobre Bachelet? Las últimas láminas de la encuesta Criteria de hoy. La percepción del impacto para Chile de la candidatura, esto compara octubre del año pasado con abril de este año, y la percepción de que es más bien negativo para el país o positivo para el país se mantiene parecida, digamos, ¿no? Sí, pero sí, se mantiene positivo, pero ¿crees que la candidatura de Michelle Bachelet es más bien positiva al país? Sube de 45 a 48 respecto de cuando el presidente Boric en su minuto lanzó la candidatura y al día de hoy, ¿ya? La izquierda muy a favor de Bachelet, la derecha bastante en contra, ¿verdad?, de decir que es positivo para Chile, y un 44% de los no identificados dicen que les parece positivo. Ya, 48% piensa que es más bien positivo. Sí, ahora es interesante porque vamos a ver el último dato después. Lo que está mostrando esto es que no se ha ido deteriorando la percepción respecto de la expresidenta en torno a la ONU y lo positivo que puede ser para Chile. Claro, y esta semana estuvo el discurso en Naciones Unidas. Absolutamente. Todo eso, la presentación, ya la última. De hecho, le fue bien a la presidenta. Si tú miras, acá dice, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con que el gobierno del presidente Kast haya decidido retirar el apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU? Y si al inicio de marzo, cuando el partido del gobierno, el 46% estaba de acuerdo y un 36% en desacuerdo, ahora se cambian los números. Y el 37% está de acuerdo solamente y un 42% está en desacuerdo con que el presidente le haya retirado el apoyo del gobierno a Bachelet. Entonces, bueno, el punto es que la presidenta sigue sola en su carrera, por lo menos no con este gobierno, y ha ido creciendo al menos la imagen positiva de ella en este caso. Claro, algo parece haber pasado estas semanas en eso. Con Cristian Valdivieso en la encuesta Criteria de hoy. Cristian, se queda Jimena Jara, Isabel Pla. Bienvenida. Muy buenos días. Tanto tema. El viernes, tema de fin de semana, pero esto pasó el viernes en la tarde. Oficio del Ministerio de Hacienda para todos los ministerios. Esto empezando la conversación que normalmente empieza en este mes respecto de la ley de presupuesto que se tiene que presentar a fines de septiembre. Y propone, cuenta la tercera, el recorte de 142 programas y un montón de plata, algunos de ellos cancelados derechamente, digamos. Jimena. Oye, sí, yo creo que es súper, o sea, esto fue, además, salió efectivamente el viernes en la tarde, que es el momento de más baja atención a los medios, ¿no? Claro. Como quienes trabajamos en comunicaciones sabemos que el peor momento para tirar una noticia, o sea, si uno quiere que pase desapercibido, es justamente el viernes en la tarde, pero por su naturaleza, por su importancia, esto generó un escándalo muy grande y partió este escándalo a partir de uno de los programas más valorados por la gente, que es el programa de alimentación escolar que maneja la JUNAEB, ¿cierto? A partir de este programa es que le preguntan y después se va sabiendo durante la tarde que son estos 142 programas, muchos de ellos súper significativos para la población. Está el programa de cuidados paliativos, está el programa Calle Sin Violencia, está el plan contra el crimen organizado, está Bibliometro. Está el plan de derechos humanos. Está el plan de derechos humanos. Entonces hay un montón de programas que son
muy queridos. Todos esos planes para cortarlos. Para cortarlos, porque además había descontinuarlos. 3 categorías, ¿cierto? Que una era sin observaciones, que es como no innovar, sigue. Esto era un anexo, para que nos entendamos, esto era un anexo del oficio que mandaba Hacienda. Entonces Hacienda mandaba este oficio diciendo, díganos cuáles son los planes que ustedes tienen para reducir cuáles van a ser los programas que van a seguir y hágalo con esta idea de que bajen. Sugerencia, claro, ¿no? y Que una entonces, sugerencia ¿cómo a la va a ser Dirección este de presupuesto el 2027, 2028 y 2029? Nosotros les sugerimos esto, y lo que sugerían era, sin observaciones, es decir, continuar, bajar presupuesto y descontinuar. Entonces, tampoco, yo entiendo que después esto generó un escándalo muy grande y salieron a decir, no, nadie ha cortado ni va a cortar las becas, pero es lo que están sugiriendo. Entonces, no ha ocurrido todavía, es un oficio, pero es lo que están recomendando, porque las otras categorías eran bajar presupuesto y sin observaciones. Entonces, si ellos eligen descontinuar, quizás significa descontinuar. Ya, esto obliga al ministro, esto obligó al ministro Quiroz a salir a hacer una aclaración. Dice, lo único que se envía es un oficio que se manda en el contexto de las correcciones del gasto, que siempre hay que hacerlo. Lo envía la DIPRES, la Dirección de Presupuesto, todos los años. Y lo que estamos diciendo es, mire, estos son los programas que se valoran mal en la DIPRES. Le estamos dando una orientación de en qué fijarse para efecto de lo que viene a futuro. Pero aquí no hay ninguna decisión de descontinuar ni terminar ningún programa. Es un oficio, todavía no está el decreto en busca de gasto. Todavía, ¿no? Pero gasto. entonces esta es una conversación, a mí lo que me parece importante, porque efectivamente todavía no ha pasado, y más allá del escándalo que uno legítimamente puede tener por programas como el programa de alimentación escolar, que en conjunto con el programa de alimentación complementaria en Chile son lo que ha dejado el hambre en cero, el hambre infantil. Es decir, es un programa no es solo importante, sino que es un programa vertebral sobre infancia. Más allá de ese legítimo escándalo, esta es una conversación que se inscribe dentro de la conversación de la falta de liquidez que va a tener el Estado a partir de la implementación, si es que se aprueba la reforma tributaria. Entonces, estas no son conversaciones aparte, y eso es lo que a mí me importa, porque más allá del 3% que se recorta, que pidieron a todos los ministerios, esto es una necesidad de recortar aún más los programas del Estado, porque el Estado va a quedar sin liquidez. Entonces, es feo decir que se van a rebajar estos impuestos a las grandes empresas, a las grandes fortunas, para dinamizar la economía, pero que al mismo tiempo el recorte que va a permitir esa baja de imposiciones la va a financiar la comida de los niños de Chile. Es una conversación compleja. ¿Isabel? Sí, yo voy a tratar de ser más breve. Bueno, la Dirección de Presupuestos, la DIPRES, hace este trabajo varias veces al año, todos los años, ¿cierto? Y viene muy consignado en las leyes de presupuesto la evaluación de los programas. Yo me acuerdo cuando me tocó asumir a mí en el Ministerio de la Mujer en marzo del 2018, me pongo a leer las observaciones de la DIPRES y nos sugería cerrar el programa 4 a 7, que mucha gente que nos está escuchando sabe que es uno de los programas estrella del Servicio Nacional de la Mujer. Entonces, yo un par de cosas respecto de lo que pasó el viernes. Primero, me pareció muy lamentable porque el gobierno estaba cerrando una muy buena semana. Había aprobado, ¿cierto? Había dado un paso, un proyecto muy importante de educación, había ingresado la reforma, había hecho la negociación con el PDG. Entonces, estaba cerrando una muy buena semana, ¿cierto? Y había recuperado la agenda. Había recuperado totalmente la agenda y aparece este oficio que efectivamente, ¿cierto? Si uno no conoce la historia de la DIPRES, ¿cierto? Y la tarea que cumple, uno puede imaginarse que va directo, ¿cierto? Con una motosierra. Eso no es así. Y en tercer lugar hay algo, creo que son puntos políticos muy importantes que doy fe que el gobierno está considerando desde el viernes, o sea, especialmente desde el viernes en la tarde. Primero hay un compromiso al presidente José Antonio Kast de que no va a haber recorte en áreas sociales muy sensibles, ¿cierto? Como por ejemplo la alimentación escolar, que yo comparto con la Jimena, es mucho más que una tradición, ¿cierto?, de décadas en el país, sino que efectivamente ha significado la mejora física y mental de varias generaciones de niños. Hay muchos niños que las proteínas más importantes, ¿cierto?, los lácteos que consumen, los consumen a través de ese programa. Y un punto final, hay que ser bien cuidadoso. Esto es una sonata que tiene que aparecer muy bien y de repente una tecla que suena mal puede echar a perder, ¿cierto?, una conducción de la reforma que es muy importante que no se cruce con lo que para la ciudadanía sea considerado una amenaza. Yo creo que hay momentos en donde el Ministerio de Hacienda tiene que ceder protagonismo
y tiene que haber más protagonismo, ¿cierto? No solo los ministerios políticos, sino también de la agenda social, de la agenda de salud, de la agenda de educación, y este es uno de esos momentos. Cristian, ¿te parece? Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con lo que están planteando. Creo que además la pregunta es por la oportunidad. Porque creo que efectivamente lo muestra la encuesta. El gobierno estaba recuperando la agenda, había metido su proyecto de ley. Entonces la pregunta es por qué tenía que salir esto, que obviamente iba a ensuciar la conversación y que además iba a articular una conversación en torno a esta minuta, que además tampoco es definitiva, más que en torno al proyecto de reforma durante la próxima semana. En el mundo de la prensa siempre se dice, el viernes de la tarde es para firmar la próxima semana comunicacionalmente, no para desestimarla. Y creo que fue un error importante. Y por otro lado, el mismo hecho que haya ido a la minuta, más allá de que sean intenciones, recomendaciones o lo que sea, y que después el ministro haya tenido que echar pie atrás, le quita entidad también a lo que el ministro quiere hacer, que me parece que es razonable, evaluar los programas sociales y ver cuáles son los que están rindiendo más, cuáles están rindiendo menos para producir un ajuste. Entonces creo que fue un error por donde se lo haya visto y también pienso que efectivamente confirma algo que, bueno, que en algún minuto tú conversaste con Alvarado y como que dejó dando vueltas ahí con el ministro del Interior. Y claro, que te dejó dando vueltas una muy buena entrevista donde se confirma que hay como dos, no sé si dos almas, pero o al menos, digamos, dos egos dentro del gobierno. O dos perspectivas, una más política, una más económica, una más tecnocrática, y están de alguna manera tensionadas, porque todo esto que hace Hacienda el día viernes no es independiente de que los que habían tenido un rol más importante en la negociación de la reforma con el PDG habían sido los ministros más políticos. Entonces, ojo ahí con la tensión que hay dentro de la moneda también por el protagonismo en esto. Aquí yo creo que, como dice Isabel, lo importante no son las personas, sino son los equipos, los proyectos, los programas y los objetivos, ¿ya? Y a veces pasa que los egos empiezan a ensuciar las veníamos cosas. de una semana en harto dime y direte, sobre todo, por ejemplo, en torno a la conversación con el PDG, ¿cierto? ¿Se va a incluir o no se va a incluir el 12,5% a las pymes? Todos esos eran temas críticos en los que tanto el PDG como los empresarios estaban hablando y estaban confiando en las capacidades políticas del gabinete, es decir, mucho más en Alvarado y García Ruminot que en Quiroz. Entonces la impresión que uno tiene es que aquí hay alguien, el ministro de Hacienda, que busca que de nuevo Hacienda pueda resolver ciertas cosas, ¿no? Entonces, ¿es esta una señal? Decir, bueno, entonces vamos a tener que cortar todo esto si insistimos en estas concesiones. No entiendo bien cuál es el trasfondo político de esto que está haciendo con el oficio. Ah, tú dices por la oportunidad de la publicación. Claro, porque no es oportuna y además obliga al presidente a salir, porque el presidente de la República después sale bastante enojado, creo yo, pero de nuevo sale a dar explicaciones por su ministro, y no es la idea. O sea, la idea... Salió Evelyn Matei con un Evelyn Matei, bastante incendiario, digámoslo. Evelyn Matei dice que, claro, ella dice que no nos ponga nerviosos, ¿no? Porque dice, en los anexos la DIPRES propone como recomendación descontinuar el programa de alimentación. Ministro, instruya a su equipo porque nos pone nerviosos a todos. ¿Isabel? Para la pregunta, para cerrar lo que están planteando, yo voy a dejar una pregunta sobre la mesa, si el oficio se filtró. Yo creo que es, pero yo sí que por eso decía que es bastante más sencillo. Es una pregunta muy... Es que yo creo que este es un gobierno que tiene que aprender que no todos atornillan para su mismo lado, porque está la administración pública y hay gente con mucha historia que tiene acceso a esos oficios. Ahora, yo sí me gustaría... todos los periodistas recibimos una o dos veces a la semana algún dato de que algo está pasando en alguna repartición del Estado, que tiene que ver con un recorte, con una persecución, ¿no? Como dice Perincho Narrato, lo más parecido a la política. Está bien, pero perdona. ¿Tú crees que el gobierno o en Hacienda no sabían que eso se iba a filtrar? No, yo creo que capaz que puede haber ingenuidad. Ahí está el tema. Pero eso no tengo ninguna prueba ni lo he reporteado, si no tengo idea. Pero como te digo, esos oficios, hay muchos de esos oficios en el año, al menos uno trimestralmente. Pero yo sí me parece muy importante reafirmar lo siguiente. Hay un gasto en el Estado, ¿cierto?, que no ha tenido el efecto que debía tener. O sea, deben hacerse recortes que son muy importantes y significativos de programas, no los que hemos mencionado aquí, por cierto, ahora, esto pero de programas de programas que están instalados en distintas reparticiones que vienen desde hace años, ¿cierto?, que tienen unas coberturas chicas que no tienen ningún impacto en la ciudadanía, ni en la vida, ni en las oportunidades de las personas, y que sí consumen recursos que son muy importantes. O sea, yo
me parece importante reafirmar que el Estado de Chile tiene un gasto excesivo en distintas áreas y es de responsabilidad no solamente frente a una reforma tributaria, o sea, con o sin reforma tributaria, es muy importante también revisarlo y recortarlo. Estoy de acuerdo y nadie duda que hay que reducir el gasto. El tema es cómo, y creo que el gobierno está haciendo... de repente es poco fino comunicacionalmente. Nosotros hace un mes más o menos acá, Iván, mostramos 2 preguntas en la encuesta. ¿Usted cree que hay que reducir el gasto público? La gente de acuerdo. Sí. Pero cuando le pusimos una atención, ¿te acuerdas? Claro. ¿Usted cree que hay que reducir el gasto público, aun cuando esto afecte los beneficios sociales o los programas sociales de la gente? No. Hay tensión. Entonces, eso no significa que el gobierno no tenga que empujar su agenda, no tenga que reducir el gasto, pero tiene que ser cuidadoso respecto de por dónde o dónde pone el foco, cómo comunica y qué dice, y cuál es su intención narrativa. Eso es lo que estoy diciendo, y eso es evidente. Yo diría que el gobierno lo tiene claro y que esto ha sido un hito más bien afincado en el Ministerio de Hacienda. Y ahí sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Iván, ¿cierto? Que el gobierno tiene que comprender que de repente no todos tocan la misma partitura y es importante reordenar el tren sobre el carril donde corre. Digamos que Sebastián Edwards hoy día, perdona, cortito, dice el ministro Quirós tiene un poder que nunca había tenido un ministro de Hacienda en este país. O sea, que es bastante decir ya. Por eso digo Hacienda es muy fuerte en términos de representar al gobierno. Oye, es que sí, yo creo que también es importante cuáles son las categorías que usamos, porque la Isabel dice... estos oficios ocurren siempre. Sí, ocurren siempre porque están esperando la resolución del año que viene. Pero este año se pide que además se planifique para todo el gobierno, que uno podría decir, mira, qué interesante, porque entonces sabemos cuánto va a ser el gasto. Eso parece bien sensato, ¿no? Pero además les pone unos criterios que son bien claros. O sea, aquí no dice evaluar por eficiencia, no dice mejorar, aquí dice descontinuar. Entonces, también es importante que le pongamos atención. O sea, descontinuar los que están mal, digamos. Claro. Sí, o los que la dirección de presupuesto dice, esto parece que está mal. Claro, pero no es reevaluar, no es, dice descontinuar. Entonces, a mí me parece que claro, pero las categorías administrativas son las categorías administrativas. Entonces, a mí tampoco me gusta la idea, o sea, yo entiendo que esto no se ha implementado, pero no me gusta la idea de que hagamos que era como una idea nomás para decir estas cosas hay que mirarlas, porque no es estas cosas hay que mirarlas. Es broma, pero si queréis no es broma. Claro. Hay un consenso con lo que dice la Isabel, hay bastante consenso de que estamos gastando más de lo que ganamos desde hace muchos años, y el problema es que cada vez que se va a sugerir un recorte, a alguien le va a doler y alguien va a considerar que es muy importante. Pasa con el GAM, pasa con prácticamente todo lo que tratan de recortar. Entonces las decisiones son difíciles. Lo que pasa es que hay algunas que realmente políticamente no tienen sustento. Todas tienen que pasar por el sedazo político, evidentemente. Claro. Yo creo que, por supuesto que hay criterios. El primer criterio es la cobertura que tiene algo. O sea, si tenemos un programa como el de la alimentación escolar, que alimenta a 900.000, 800.000 niñas y niños, o algo así, o más incluso, entonces evidentemente que es gravitante para la vida de esas personas. Pero si es evidente, ¿por qué se propone? Por eso te digo, por eso es la duda, ¿por qué Hacienda dice...? Por eso, bueno, ya lo planteamos, que no es el gobierno el que lo está proponiendo, sino que es una... Ya, pero... Está bien, pero... Es la dirección de presupuesto, pero, a ver, claro, si entonces... Si son pragmáticos, lo más probable es que eso no se va a terminar. Se van a tomar... Yo creo que lo del GAM es una decisión dolorosa, pero necesaria. Por ejemplo, ahí tienes tú lo del GAM. Pero tienes razón, Cristian. Claro. Lo de la alimentación no va a pasar. No va a pasar. ¿Para qué lo ponían en una minuta? Exacto. Claro, o sea, políticamente no tiene... ¿Quieres generar una conversación? A lo mejor, o porque se te salió, o porque se filtró nomás. Ahora, dicho eso, el presidente ayer va al Consejo General de Renovación Nacional. Y a propósito de la JUNAEP, no sé si por eso o por otra cosa, pero parece que se enojó. Y la verdad es que subió harto el tono contra la oposición. Justo en este momento, Cristian. Sí, yo, por lo que logré leer, más que contra la oposición, contra el gobierno anterior. Sí, exactamente. Volvió como una lógica como de campaña. Y a mí me llamó harto la atención porque, claro, eso te ayuda a tensionar la relación con el gobierno, te ayuda a empujar tu reforma y a ponerle en el eje el gobierno anterior versus nosotros, versus este gobierno. Pero al mismo tiempo también hemos visto que el presidente, cuando se va de nuevo a mirar hacia atrás,
la gente le dice, oiga, presidente, nosotros lo contratamos o lo votamos para mirar hacia adelante, no para mirar hacia atrás. Entonces a mí me llamó la atención el foco en volver a mirar hacia atrás. Y a lo mejor lo que dice Iván no es baladí, es decir, se enojó. Y cuando uno se enoja, de repente dice cosas que no necesariamente estaban en el libreto, o apunta y que no son las más útiles. O son las más útiles, o apuntarle a un libreto que es más bien para sacarse la rabia también. Pero por eso digo, porque con esto cierro. Cuando hemos visto, la gente entiende hoy día más a criticar, mirar para atrás, que a valorarlo, porque ya la gente quiere mirar para adelante, y eso le pasa a todos los gobiernos. Jimena Jara. Pero además la reforma tributaria, o sea, yo trataría de sacarlo incluso un poco de eso, es una mala estrategia de conversación, porque suponemos que la reforma tributaria es una receta en la que estamos tratando de consensuar nacionalmente el crecimiento. Una primera cuestión que a mí me parece importante, en la que hay consenso, es que Chile debe crecer. Y que por lo tanto esta debería ser una reforma tributaria más pro crecimiento que, por ejemplo, pro redistribución, ¿cierto? Que es una cuestión que no es evidente tampoco, porque las reformas tributarias pueden buscar distintas cosas, pueden buscar recaudar, pueden buscar la equidad tributaria o la redistribución del ingreso, o pueden buscar el crecimiento económico. Me parece que aquí al menos hay una cuestión que está clara, y es que queremos que Chile crezca. Bien. Que es un consenso relativamente nuevo, digamos. Pero hay un consenso. Entonces, a partir de ese consenso hay una discusión. Y ahí hay una discusión sobre cómo se va a compensar la falta de recaudación. Y ahí hay un montón de economistas que están diciendo, ojo, esto es muy peligroso, el FMI. Bueno, en torno a esa conversación debería circular la gran conversación nacional sobre la reforma tributaria. Y no es lo que está pasando hoy día. Y lo que quiero decir es que, además, lo que dice el presidente no ayuda a que esa conversación llegue a unos ciertos bordes en torno a los cuales tiene que ocurrir, sino que está descartando gente. Y eso es muy complejo, porque ya la oposición ha intentado oponerse a una cuestión que les parece muy fuerte, una reforma que nos parece regresiva, pero que en torno a la cual tenemos que conversar. Sí, pero también, pero también es cierto, Jimé, después lo conversamos respecto a la oposición, que la oposición le tiró la cadena 2 o 3 veces a la reforma del presidente. Entonces, de alguna manera, el presidente ya sabe que no va a contar con esa posición, y por lo tanto empieza a estructurar un nuevo oficialismo en torno más bien a otros partidos, como el PDG, y sus interlocutores ya no es la oposición de izquierda, es el PDG. O sea, yo mira, dos cosas. Uno, sobre el discurso del presidente José Antonio Kast ayer, creo que era un Consejo de Renovación Nacional. General de René. Hace tiempo que no lo veíamos con esa retórica, y a mí me parece que es sano para el oficialismo eso. Primero, es un recordatorio, es un ejercicio de memoria. Estamos aquí porque nos eligió una mayoría, y nos eligieron, ¿cierto?, porque las cosas no estaban bien y porque hemos heredado, ¿cierto?, un sistema con déficit de la gestión del Estado, con bajo crecimiento, con problemas de desempleo, etcétera. Eso lo podéis decir está bien, de cuatro maneras distintas. Pero lo estabas diciendo en un lugar en donde es muy importante, ¿cierto?, reafirmar eso y hacer un ejercicio de memoria. Las opiniones públicas, las ciudadanías tienen unas memorias cortas, precisamente por lo que dice Cristian Valdivieso, porque la gente no tiene por qué recordar de dónde venimos. La gente quiere mirar hacia adelante. Por tanto, esto sí es importante en un sector del oficialismo, en donde tienen que reafirmar su voluntad. Claro. Segundo, yo creo que se ha quedado algo claro esta semana, es que frente a la primera mega reforma del gobierno, ¿cierto?, hay dos oposiciones. Una oposición, ¿cierto?, ganadora, protagonista, y otra oposición que se ha quedado relegada. Entonces, como dice Cristian, y ahí te respondo, Jimena, ¿a qué oposición le está hablando el presidente Kast? Si ya hay una oposición, que es la del Partido de la Democracia Cristiana y del Socialismo, que le dijo que no desde la partida, desde antes de la partida. O sea, todavía el estafeta no iba con el documento a entregarlo a la oficina de parte, y le estaban diciendo que iba a ir al Tribunal Constitucional. Entonces, en ya la DC sabe. Y en el PPD dicen que las primeras conversaciones, Hacienda no se dio nada. Está bien. Y que por eso ellos se pusieron duros. Está bien, pero tenemos hoy día un partido de la gente, ¿cierto?, que asumió la posta de ser, por lo menos frente a este tema, el interlocutor más importante del gobierno después del oficialismo, ¿cierto?, y eligió no comerse la consigna de que es una reforma para el 1% de los ricos, y aprovechar, ¿cierto?, una oportunidad para decirle a sus electores que están haciendo cambios que son coherentes con su agenda. Y yo creo que eso, ¿cierto?, va a cambiar también la conversación, por lo menos en torno a esta reforma, y en la manera como el gobierno va a asumir,
¿cierto?, su relación con la otra oposición, que es la oposición de izquierda. Yo creo que la oposición de izquierda, el socialismo democrático particularmente, perdió una oportunidad importante, primero de diferenciarse del bloque Frente Amplio Partido Comunista, que no cree en el crecimiento, tal como lo ha planteado con mucha claridad la Jimena, que no cree, ¿cierto? Yo planteé que el Frente Amplio no cree en el crecimiento. No, tú planteaste que era importante, que no cree en el crecimiento. Pero que, buena la precisión. Está bien, muy bien. Que no cree tampoco en el protagonismo del mundo privado para dinamizar la economía. Perdió la oportunidad de diferenciarse y perdió una oportunidad muy importante de ser un actor relevante en la conversación, en el debate. Es una decisión legítima. Pero ponle que, en fin, de acuerdo, pero no estoy poniendo en duda eso, pero ponle sí. que en la DC y en el PPD se dieron cuenta y dijeron ya, que lo que, insisto, ahora lo sí, que ellos dicen es, nos juntamos con Quirós no dio en nada, dijo que el proyecto era lo que era y por eso nos pusimos duros. Ya, ese es el frame que te ponen en esos partidos, no en el Frente Amplio, en el Partido Comunista, que como dices tú, antes de que llegara el Tafeta, ya estaban en contra. Pero que también solicitaron reuniones. O sea, también solicitaron reuniones para trabajo prelegislativo. Sí, si el trabajo en ese lado, desde el principio vienen diciendo que no. Ya. Está bien, porque tú puedes tener una mirada crítica, Iván, pero lo que no es razonable es que te saquen de la conversación. Y está bien si por razones como de conveniencia electoral o del Congreso, no, si por razones legislativas el gobierno dice, mira, ¿sabes qué? Los votos los vamos a tener con el PDG. Chao con el socialismo democrático, chao con el Frente Amplio, chao con el comunismo. Bueno, pero representan un conjunto de sensibilidades que hacen difícil la idea de una reforma tributaria como un acuerdo nacional, que es lo que uno espera, solo por pasar con la mayoría. Entonces, queremos que esta sea una reforma que pase con una mayoría raspando y que cuando se acabe este gobierno vengamos de nuevo a tratar de desarmarlo, porque realmente no es la idea. O sea, después de lo de ayer es mucho más difícil que la DC y el PPD se allanen algo como eso. No creo, no lo veo de esa manera, ¿cierto? ¿No? Porque es una crítica, como dice Cristian Valdivieso, me parece bien esa precisión, una crítica a la gestión, al gobierno anterior, que está, digamos, cierto, centrada principalmente en el Frente Amplio. Pero la Jimena tiene un punto que yo quiero tomar, rescatar, ¿cierto?, y poner sobre la mesa. Es verdad que los cambios que son muy importantes, entre otras cosas, entre paréntesis, el gobierno tiene el desafío de transformar esta reforma no en una reforma de los impuestos, sino en posicionarla como lo que es una reforma reactivadora primero. Y estas reformas, cuando son grandes, cuando son también de largo plazo, porque va a tener un capítulo de artículos transitorios y cosas que se van a implementar en 7 años, sí necesitan un consenso político lo más amplio posible, tampoco nadie está obligado a lo imposible, y además desde ese consenso político un consenso social, una aceptación del país, y para eso el gobierno también tiene un segundo desafío, que es no solo tener una narrativa de esta reforma, sino también una dosis de épica. ¿Por qué vamos a hacer esto? ¿Por qué esto es mejor para ustedes? ¿Lo puede hacer, Cristian? Yo creo que ese es el desafío que tiene el gobierno. Lo que nos muestra las primeras láminas de la encuesta Criteria es que esta es una discusión, dos narrativas que están en tensión. La gente lo que querría es confiar en lo que quiere hacer el gobierno. La gente quiere que efectivamente haya una reforma que reactive, que haga crecimiento, que genere empleo, que mejore sueldos. La gente necesita que esta cuestión funcione. Sí, la gente quiere eso, no quiere que esto sea para los súper ricos, ni que esto se tensione. Lo que sí pasa es que la gente huele que esto podría ser. Por lo tanto, lo que tiene que hacer el gobierno es mostrar que efectivamente que es verosímil, que es una agenda reactivadora y generadora de empleo. Y ahí yo creo que es donde está la tensión, a propósito de lo que dice Isabel y Jimena, y es que en el gobierno están muy convencidos, me parece, que esto tiene que ser rápido. Y por lo tanto, un gran acuerdo que termine siendo un passepartout de distintas cosas, pero que salga en noviembre, no va a mostrar necesariamente sus efectos reactivadores en el empleo, en el bolsillo de la gente durante este gobierno o para las próximas elecciones. Entonces, probablemente el gobierno dice, ¿sabes qué? Yo lo que quiero es que esto se mueva rápido, porque si los principios que empuja el gobierno se dan, bueno, va a haber empleo, va a haber reactivación, va a haber más plata, cuando yo todavía esté gobernando y por lo tanto voy a poder cosechar los frutos. Y por lo tanto tengo un tiempo limitado para seguir conversando. Exactamente, exacto. Entonces ahí está la tensión también, la rapidez, la inmediatez versus el gran acuerdo. Que además, igual, Jimena Jara, déjame decirte que la oposición ha sido muy dura también desde el principio, y en eso estoy de acuerdo con Isabel. O sea, es difícil pensar que por lo menos el socialismo democrático, el Frente Amplio y el PC se vayan a allanar a una conversación donde el principio base es
que se va a favorecer a los súper ricos. Yo lo veo complejo. Y lo otro porque el diseño no ha estado abierto. Ellos plantearon un diseño que ellos quieren y que no quieren abrir. Y eso es parte de su juego político. Y es legítimo que así sea. Es legítimo. Pero si nos estamos poniendo en duda la lo que yo encuentro que no es razonable, es decir, el problema es que a la oposición no le gustó esto que venía cerrado en sí mismo. Nómbrame, porque el trabajo prelegislativo, por ejemplo, la reforma de Bachelet, el trabajo de Alberto Arenas es un trabajo al que se le cerró la puerta de entrada, así como viene, no de ninguna manera. Y Alberto Arenas fue hablando con distinta gente. La cuestión medio se desarmó, hubo decepción incluso en el mundo del socialismo. Pero ese trabajo prelegislativo permite que al presentarse tenga posibilidades de ser una cuestión más amplia. De acuerdo, pero y eso no ha pasado. Pero déjame decirte una cosa. Nómbrame un interlocutor responsable, capacitado, protagónico y líder en el mundo de la izquierda o la centroizquierda con el que el gobierno podría ir a negociar hoy día, que se haya abierto a tener una conversación sana y sensata, como se abrió Franco Parisi. Dime un interlocutor que tenga ascendencia, que tenga protagonismo, que tenga liderazgo, etcétera, en ese mundo. Dímelo tú. Claro, yo no lo veo, entonces como hoy día estamos diciendo que Franco Parisi es un interlocutor franco, sensato, abierto, no sé qué. Hace un año estábamos diciendo otra cosa. Yo no he dicho nada de eso, solo he dicho que tiene ascendencia y capacidad de articular a 13 votos en la Cámara. Demostró la capacidad. Oye, yo tengo dos cosas que son tal vez un poco más de largo plazo. Primero, perdónenme, pero creo que no puede ponerse como referente la reforma de Arenas, la reforma tributaria del 2014, porque los resultados fueron muy malos. Primero, los resultados no, pero está bien, pero está bien. Desde el punto de vista político, sí, pues la sacó en menos de un año. Está bien, la sacó, pero los resultados, y hay el sector de la derecha que aprobó esa reforma está pagando costos políticos hasta el día de hoy. Y ese sector de la derecha lo que hizo fue, ya que la va a aprobar, mejor la mejoramos. Está bien. Eso fue lo que pensaron. Sí, estamos de acuerdo. Y eso ocurrió antes de presentarla. Sí, pero lo que digo es la forma en que se antes de presentarla, pero ocurrió. Pero yo no pondría esa reforma, ese método en esa reforma en particular como un referente. Pero sí hay algo que yo creo que es más de largo plazo. De alguna manera, lo ha dicho la Jimena, yo creo que hay un cambio muy significativo en Chile, en la opinión pública, en la inmensa mayoría de los chilenos, especialmente después del proceso constitucional, que fue traumático, pero también fue de alguna manera aleccionador. Hay un cambio respecto de la percepción de la economía, de cuáles son los instrumentos para dinamizarlo. Y en ese Chile, yo creo que la consigna del 1% más rico ya no tiene la misma efectividad. Yo creo que lo que le pasó al socialismo es que despreció, ¿cierto?, ese cambio que le ha costado mucho asumir, porque no ha logrado asumirlo, el cambio en la mirada que tiene el país, en el aprendizaje que tiene un sector muy importante de la clase media respecto de cuál es el camino para la prosperidad de todos, incluidos los más ricos, la clase media, ¿cierto? Pero no es una consigna, pues. No, la frase, bueno. Porque uno puede decir, esta reforma sí beneficia a quienes tienen las más grandes fortunas y es un instrumento que beneficia. La forma en la que se usa está bien. Yo entiendo que no queremos polarizar en torno a una cuestión la forma en la que se usa la amenaza del 1% más rico adquiere la forma de consigna. Entonces, está bien, yo no estoy... A ver, yo abrazo la libertad de expresión y creo que las personas, los partidos, los movimientos tienen derecho a instalar las frases, las ideas, los conceptos que les parezcan más importantes y coherentes con su agenda. Pero lo que estoy planteando, que la frase, si no queremos usar la palabra consigna, aun cuando para mí lo es, la amenaza, cuando uno usa la amenaza del 1% más rico, no tiene hoy día en este Chile la misma efectividad que tuvo hace 10 años. De acuerdo, no tiene la misma efectividad, lo que no significa que no haya un relato latente, disponible en un país donde eso fue muy articulador de la discusión hace un determinado tiempo. Ahora, independientemente de eso, poner la discusión sobre el 1% más rico claramente es decirle no a la conversación y es polarizar desde el punto de vista de la izquierda. Yo hubiera esperado, porque efectivamente hay consenso técnico en muchos técnicos respecto a que esta reforma puede aumentar el crecimiento, pero que no va a recaudar y va a generar eventualmente más déficit. Yo hubiera esperado una posición de izquierda o centroizquierda más preocupada de una discusión de cómo compensamos que de cómo peleamos. Cristian Valdivieso, Jimena Jara, Isabel Pla, gracias. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Se vino fuera de Santiago, así que... Siempre disponible. Se lo agradezco. Trabajo fuera de Santiago. Recuerde usted que el Parlamento está en Valparaíso. Toda la razón. Pero bueno, tienen comisiones acá en Santiago también. Algunas veces. Algunas veces. Oiga, ¿vio esto del el oficio que mandó Hacienda a todos los ministerios, que entre otras cosas sugiere en un anexo de la Dirección de Presupuesto cortar 142 programas? Sí, lo veo y lo veo hace mucho tiempo. La DIPRES siempre te está mandando oficios en que alerta qué cosas podrían ser
mejor compradas de forma más eficiente, y evidentemente que este oficio no ataca el ítem, ataca el gasto. ¿Cuál es la diferencia? Nadie está diciendo vamos a eliminar las raciones de alimentos de la JUNAEP, pero ¿No? sí estamos diciendo... Es curioso porque casi todos entendimos eso. Bueno, la DIPRES alerta y te dice hay que bajar, y hay que bajar no porque la ley de reconstrucción vaya a recaudar menos, hay que bajar porque el fisco desde el gobierno anterior está con un problema de deuda importante. Y cuando tú te das cuenta que el Estado, cuando compra una cancha de baby fútbol, paga el doble de lo que pagaría un privado, en una ración de alimentos muchas veces paga hasta el 40% más. Hay que analizar cómo el Estado gasta cada peso, que es de todos los chilenos, de una mejor forma. Y eso no tiene nada que ver con eliminar el ítem de gasto. Yo Ahora, creo eso que, suena bien distinto a descontinuar, digamos. por supuesto que sí, y por eso la falla de Hacienda en cómo comunica, o de la DIPRES más bien en cómo comunica. Yo llamaría a las personas a ser pacientes con esto. Va a haber que revisar muchos gastos del Estado. Porque Evelyn Matei entendió lo mismo que yo, dice, y puso en X: ministro, instruye a su equipo porque nos pone todos nerviosos. Para muchos niños y niñas esta es la única comida del día, con eso no se juega. Eso entre otras cosas, digamos. Instruye a su equipo a comunicarlo mejor. Ya, un autogol Instruye en a ese su sentido. equipo, evidentemente, pero nadie está cuestionando el ítem. Sí, el Estado tiene que gastar mejor, tiene que gastar de manera más eficiente y tiene que gastarse bien cada peso de los contribuyentes. ¿No hay una visión ideológica detrás? Hoy día el columnista Daniel Matamala, también en La Tercera, cita una frase del ministro Quirós: la mejor política social es el pleno empleo, y ojalá sea la única. Que eso es un agregado que Yo estoy no de había acuerdo con la escuchado primera antes. parte. La mejor política social es el pleno empleo. Evidente, no puede ser la única. Hay muchas cosas que el Estado tiene que darle a las personas, partiendo por la seguridad. El Estado tiene que estar en cada una de las partes donde el Estado no puede, donde el privado no puede o no quiere. Y ahí está la subsidiariedad, que también es un tema ideológico. Por lo tanto, la frase, de acuerdo con la primera parte, en desacuerdo con la segunda. Hay Hay un una gustito política de Estado en educación, en salud, en seguridad, que evidentemente tiene que ser del Estado y muy bien realizada. Así parece el consenso desde el 90 en adelante, y en realidad desde más atrás. Ahora, dicho eso, ¿es un gustito que se ve el ministro Quirós? Cada ministro habla desde su sector, desde su ministerio. El ministro de Hacienda tiene que procurar que la hacienda pública esté sana, gastar menos, ahorrar más para las vacas flacas, y cuando hay vacas gordas, ahorrar para que el Estado esté sano. Sí, pero las vacas gordas y flacas no tienen que ver con cuál debería ser la única política social, digamos. O sea, Vamos a ver si fue un recurso retórico, pero evidentemente siento que no es mayoritaria esa frase, la última parte en el gobierno. Más Estado donde falta, yo quiero más carabineros, eso también es Estado, quiero mejores aduanas, quiero mejores raciones de alimentos en los colegios, más Estado donde se requiere y menos Estado donde está funcionando mal. Como uno de los líderes del oficialismo, ¿a usted le da garantías el acuerdo con el Partido de la Gente? ¿Por la ley de reconstrucción? En el Congreso tenemos que llegar a acuerdos. No tenemos la mayoría en la Cámara, no tenemos la mayoría en el Senado. Evidentemente que esta pelea de que qué partido propuso la medida para la clase media, yo tengo medallas a disposición en la Cámara de Diputados, y si quieren le mando a hacer una medalla que diga sello pro clase media Conseguí a la cada pyme, conseguí uno de los el partidos. 12,5. Eso no es lo más importante. No es lo más importante. Lo más importante es cómo sacamos adelante el proyecto, cómo se reactiva la economía de Chile, y esos votos, ojalá no sea solo el Partido de la Gente, ojalá el PPD, la DC, los independientes entiendan que este es un proyecto que Chile necesita para reactivarse. Y a propósito de los súper ricos, hoy día estamos creciendo al 2% o a menos del 2%. ¿Quién cree usted que se afecta más con ese magro crecimiento? ¿Los súper ricos o la clase media? Evidentemente que es la clase media, y lo mismo pasa cuando los países crecen. Ahora, dicho eso, usted en una entrevista en Tele 13 Radio hace casi 2 semanas dijo: a este proyecto le falta algo para la clase media. ¿Lo consiguió? ¿Lo consiguieron por usted? ¿El gobierno se lo dio a otro partido como el Partido de la Gente? ¿O no le es relevante esa...? Todos los que decimos, porque lo dijo Renovación Nacional, lo dijo la UDI muy fuerte, lo dijeron independientes, lo dijo el Partido de la Gente, todos los que le subimos el volumen al tema clase media, terminamos ganando con estas medidas al final, porque el proyecto va a quedar mejor. La medida específica que yo proponía, que los trabajadores de clase media pudieran imputar ciertos gastos a sus impuestos mensuales, no está incluida en el proyecto. Ojalá se incluya en la tramitación, esto recién comienza, pero insisto, más que la medalla para cada partido, para cada vocero, lo importante es que este proyecto haga que Chile crezca más,
que salgamos del 8,2% de desempleo y que volvamos a ser líderes en América Latina. Ahora, usted dice, esto tiene que ser más amplio, ojalá se integren otros partidos que hasta ahora no están integrados. ¿No ayuda mucho en eso el tono del presidente ayer en el Consejo General de RN, o no? Yo me he puesto una meta de que este proyecto en la idea de legislar tenga al menos 12 votos más de los que necesita. O sea que llega a 98. Porque la señal para el inversionista... A 100, digamos. Efectivamente. Porque la señal para que llegue a 90. De 78 a 90. Toda la razón. Para que la señal al inversionista sea clara y no que un gobierno de un signo distinto pueda revertir todas estas medidas. Y para eso hay que conversar mucho, hay que convencer mucho y hay que comunicar bien y hay que comunicar en el momento correcto. Evidentemente que el oficio de Hacienda no comunica bien y no está en el momento correcto. ¿Y el tono del presidente ayer? El tono del presidente en un consejo general del partido está bien, él hace ver la molestia por cómo recibieron las cosas y hace ver la molestia también por la reacción de la oposición. A ver. Si al final tenemos 43 medidas pro crecimiento y lo único que ha dicho la oposición es no, 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 no. Yo pongo arriba de la mesa el desafío al Partido Socialista, al Frente Amplio, al Partido Comunista. Redacten ustedes sus 43 medidas, porque supongo que estamos de acuerdo en que hay que crecer más y que el país tiene que ser un país más próspero. ¿Por qué no anotan sus 43 medidas? ¿Qué harían ustedes tomando en cuenta que la reforma de Bachelet II fracasó, que el ministro Arenas en su tiempo fracasó, que los cambios del presidente Boric fracasaron, en tanto no crearon mayor prosperidad, ni mayor recaudación, ni hicieron crecer la economía? Y cuando podamos discutir las 43 medidas que propone la izquierda contra las 43 que propone la derecha, puede ser un debate fructífero. Si solo es no de una parte y propuestas del otro, evidentemente que eso termina en un choque de suma cero. En la centroizquierda dicen que conversaron con Quirós y que Quirós no quiso cambiar nada. El ministro de Hacienda no quiso cambiar nada del proyecto, dijo que el proyecto era lo que era y que por eso se pusieron ellos en una posición más dura. No he visto esas propuestas, me encantaría verlas y que, como le digo, no tenemos mayoría en la Cámara y no tenemos mayoría en el Senado. Sería muy gratificante ver al diputado Manucheri proponiendo, ver a los diputados de Hacienda proponiendo, porque para eso estamos en el Congreso al final. No para que uno diga lo que piensa y el otro conteste no, porque Chile así no avanza. Ahora, dicho eso, los plazos. El ministro Quirós quiere que salga esto de la Cámara antes del 1 de junio para la cuenta presidencial. ¿Lo ve posible? Sí, no está tan alejado de la realidad. Yo diría que por la velocidad en que ha sesionado la Comisión de Hacienda, Agustín Romero es su presidente, citó el día jueves una sesión muy fructífera en el Congreso de Santiago, va a seguir citando apenas termine la semana distrital y yo diría que mayo es el mes en que este proyecto está en la Cámara y junio es más bien el mes en que está en el Senado. ¿Va a chequear como presidente de la Cámara, va a verificar muy fuertemente las urgencias en la Comisión de Trabajo y en la Comisión de Medio Ambiente para que no se retrasen ahí? Efectivamente, nosotros tenemos urgencia y esa urgencia cuando usted le dicen, por ejemplo, la suma, que es de 15 días, tiene que ser entre todas las comisiones. Por lo tanto, van a tener que renovar la suma urgencia el lunes siguiente a la distrital y de ahí en adelante la Comisión de Hacienda lo verá completo, Medio Ambiente un pedazo pequeño y Trabajo solo 2 artículos, por lo tanto probablemente una sola sesión. Pero en esos 15 días de renovación de la suma urgencia. En esos 15 días todos tienen que jugar el partido en esos 15 días. O sea, antes del 21 de mayo esto debería salir hacia la sala, digamos. Así es. Y ahí viene la votación de la idea de legislar y la votación en particular. Efectivamente. ¿Y qué cree que va a pasar? ¿Qué cree que va a pasar con el Partido de la Gente en la votación en particular? Bueno, hasta ahora están arriba en la votación en general solamente. Hay un compromiso de proyectos distintos que apoya no solo al Partido de la Gente, sino que muchos otros partidos de una tasa especial para las pymes, de reducir algunos gastos como remedios, pañales, y yo creo que se van a ir sumando también a la idea de votación en particular, porque eso es lo que despacha el proyecto finalmente al Senado. De nada sirve una idea de legislar holgada para después pasar a una votación en particular muy ajustada. Claro. Ahora, dicho todo esto, para que no sea tan ajustado, la oposición tendría que salir de la irritación. Hay una irritación que viene por muchas cosas, por el oficio de la Dirección de Presupuesto, perdón, del Ministerio de Hacienda, con el informe de la Dirección de Presupuesto, por lo de Michelle Bachelet, ayer por las críticas del presidente diciendo que había sido un desastre el gobierno anterior. Digo, todo eso contribuye a que la oposición esté en un tono más o menos irritado también, ¿no? Yo veo que la oposición más dura es la que va poniendo la velocidad y la que va manejando el barco, el Partido Comunista y el Frente Amplio.
Yo llamaría al socialismo democrático a reconocer que ellos juegan un papel importante en la política chilena, que tienen que estar ahí para ser distintos al Frente Amplio y al Partido Comunista, que tienen que proponer cosas distintas. He visto algunos signos de eso, a veces de Paulina Bodanovich, a veces del PPD, pero es importante que exista esa centroizquierda que gobernó el país, que creció, que entendió que los acuerdos eran finalmente los que hacían crecer a nuestro país. Ahora, ¿usted entiende por qué al Partido Socialista le molesta lo de Michelle Bachelet? Y más le molesta todavía que la Cancillería haga un sumario para unos funcionarios que parece que reenviaron unos correos electrónicos. Yo creo que esta historia de Bachelet en las Naciones Unidas, finalmente vamos a entender que Estados Unidos habría vetado, que no habrían estado los votos, y eso habría sido un bochorno al final. Apoyar esa candidatura, sabiendo la forma en que Estados Unidos, en este gobierno americano del presidente Trump, cómo llevan las relaciones internacionales, cómo cada espacio de poder lo utilizan, y evidentemente que haber llevado a la presidenta Bachelet a eso, para ser vetados o para no juntar los votos, creo que era una mala idea. La expresidenta dijo que era una decisión política y le parece legítima a todo esto. Fue lo que dijo en Nueva York esta semana. ¿Pero qué le parece esta idea de la Cancillería de hacer ese sumario? Lo que pasa es que los funcionarios internacionales trabajan para todos los chilenos. Y el jefe de las relaciones internacionales es el presidente de la República. Y si el presidente de la República toma una decisión A, todo el servicio exterior trabaja para esa decisión A. Si algunos funcionarios pagados por todos los chilenos en su oficina estatal, en su tiempo de su trabajo público, deciden trabajar para una posición antagónica al presidente de la República, en cualquier tema, en cualquier gobierno, esto trasciende los gobiernos, me parece que es grave y me parece que tiene que haber un sumario para que ellos expliquen por qué estaban yendo en contra de lo que dijo el jefe de las relaciones internacionales. ¿Le parece que es razonable? Porque por otra parte uno podría pensar que hay cierto sectarismo, digamos, si es que se trata, como se ha sabido, de que apenas han reenviado unos correos electrónicos, digamos, no es que se pasaron 3 horas en esto. El presidente... mismo sectarismo que se puede ver en lo de la ex ministra Janet Vega en el hospital de San Antonio. ¿No le parece que hay unos signos medio equívocos ahí? El presidente Frey lo decía muy bien, en relaciones internacionales, el que dirige el presidente de la República, y una vez que nos subimos al avión y salimos, delegaciones de parlamentarios de lado y lado, somos todos chilenos y en pos de Chile, y el servicio exterior trabaja para el presidente de turno. Por lo tanto, si hay alguien en el servicio exterior que quiso o entendió que podía ir en contra de la posición del presidente de turno, quizás tiene que renunciar al servicio exterior, irse a alguna organización internacional que le dé esa libertad. No, lo que parece perfectamente sensato. Le pregunto por otra cosa, le pregunto si hay signos de sectarismo en el gobierno, por lo de Janet Vega en el hospital de San Antonio, por lo del... Hasta ahora no lo he visto, yo siento que es profesionalismo y entender la función pública como algo que se debe a todos los chilenos y en algunos temas al presidente de turno. Se supone que ya encauzada la tramitación del proyecto de reconstrucción, las otras urgencias del llamado gobierno de emergencia tendrían que volver a tomar protagonismo. ¿Cómo ha visto la ministra de Seguridad a propósito de eso? Esta semana hubo 2 secuestros extorsivos acá en la capital. Bueno, efectivamente los primeros días de la ministra de Seguridad fueron complicados comunicacionalmente, esta explicación, el lío con la Policía de Investigaciones, pero después de eso yo la he visto a caballo del ministerio, la he visto exponiendo, la he visto haciendo propuestas, la he visto haciendo sendos operativos en que las policías salen a tomar detenido a personas con orden de arresto, salen también a desbaratar organizaciones de narcotráfico, está trabajando con los países fronterizos, tenemos de nuevo o queremos tener una mejor relación consular con Venezuela, tenemos un problema grave ahí en el que nos está ayudando Estados Unidos, me ha pedido también gestiones en ese sentido, por lo tanto la veo muy activa en el tema fronterizo, muy activa en cómo podemos ayudar a migraciones a hacer mejor su trabajo, y la veo cada vez más a caballo en la pega. ¿Estados Unidos está ayudando para restablecer relaciones consulares? Efectivamente. ¿Con Venezuela? Estados Unidos, se lo planteamos nosotros al embajador en una reunión hace poco, es un problema que también tiene Estados Unidos. El hecho de que no haya relación consular, no pueden validar sus documentos, no pueden volver a su país los que quieren volver voluntariamente, o los que son deportados no son recibidos por tener pasaporte vencido. Y evidentemente Estados Unidos ha ofrecido sus buenos oficios para que Chile pueda hacer eso, y evidentemente Estados Unidos también pueda. Ahora, ¿no le parece curioso que un gobierno que tenía tan claro que la seguridad iba a ser uno de sus principales ejes no tenga medidas más concretas en materia de seguridad? Me ha parecido ¿Para que seguir en estos primeros días? Los primeros días de la agenda los llenó en la guerra del Golfo, la benzina, la ley que tuvimos que tramitar en materia de parafina, y ahora la ley de reconstrucción y reactivación económica. Yo siento que el Ministerio de Seguridad está trabajando en una agenda
muy robusta y que de a poco lo vamos a ir notando. Cuando el foco de la atención mediática, la atención pública mire, nos vamos a dar cuenta que en seguridad también se están haciendo cosas. Veo por primera vez a Carabineros y la PDI trabajando muy de la mano. Esa es una política que ha empujado la ministra de Seguridad. Y evidentemente que nuestros recursos tienen que estar modernizándose todo el tiempo, actuando y con el apoyo político. Agenda robusta, ¿cuál sería esa agenda robusta? Porque eso es lo que parece o no es explícito, digamos. Al segundo día se vio el tema de la zanja, ¿cierto? Que era una señal. Sí. Ahí está el plan escudo fronterizo, que no es solo la zanja, tiene muchas otras. Digamos que la zanja lleva 12 kilómetros, entiendo que es la última cifra, en una frontera donde zanja tiene que haber como en 400 kilómetros. Digamos. Después, desde el tema de migraciones, que también está conectado, visité hace poco al director de migraciones, más de 126.000 solicitudes que tienen que ser revisadas a mano por el servicio de migraciones. Se está modernizando eso para que lo haga un software de gestión. Después se ha trabajado también con los países limítrofes para, en la zona fronteriza, dado que tenemos desplegado a las Fuerzas Armadas, coordinar defensa con seguridad y poder tener drones que revisen la frontera. Y así, proyectos de ley respecto a las cárceles, que usted sabe ahora Gendarmería depende, a raíz de una reforma constitucional que hicimos, claro, también del Ministerio de Seguridad. Por lo tanto, se ha trabajado mucho en coordinación y yo espero que se empiece a notar porque evidentemente sigue siendo un problema grave de Chile. ¿Y que empiecen a llegar proyectos de ley es necesario? ¿Hay cosas legislativas que hay que hacer que el Ministerio de Seguridad podría impulsar? Efectivamente, en la Cámara de Diputados avanzamos mucho en noviembre y diciembre del año pasado, muchos proyectos que venían de Sebastián Piñera II, hoy día están en el Senado, pero claramente que también se espera una agenda robusta del gobierno actual. Déjeme volver a la materia más protagónica de esta semana, que es la ley de reconstrucción, donde, lo veíamos recién en la encuesta Criteria, el gobierno trata de encuadrarla en una cuestión de reactivación y proempleo, y la oposición sigue firme en que se trata de una reforma que beneficia a los más ricos de la población. Cuestión que en un sentido es totalmente correcta, digamos. Son los que pagan más impuestos y algunos de esos impuestos se van a ver rebajados por la reintegración o por la rebaja en la tasa corporativa. Digamos, hay narrativas que están chocando ahí. Si la primera premisa es que Chile ha intentado 2 veces crecer y tener más prosperidad, la reforma tributaria de la presidenta Bachelet, 2, el ministro Arenas, fracasó. No recaudó lo que se pensaba, la economía no creció, Chile no es más próspero. El presidente Boric también lo intentó, hizo medidas para que el Estado pudiera recaudar más y también fracasó. Por tanto, si esta tercera vez vamos a ir a hacer lo mismo que se hizo en esas 2 oportunidades, Chile no va a crecer. Esa retórica de que esto privilegia a los más ricos es la misma desde los años 60. No ha cambiado la izquierda esa frase con que critica todas las reformas. Por eso mi llamado, presenten ustedes sus 43 medidas. Y quizás de las 43 que presenta la izquierda, yo encuentro que 20 son buenísimas. Y le pedimos al ministro Quirós juntos que las sume. Pero si esto va a decir que solamente privilegia a un grupo, cuando no es así, que cuando Chile crece con la clase media, con las pymes, con distintos sectores de la economía. Si Argentina hace poco tiempo hace un régimen especial de inversiones, parecido al que estamos haciendo, tiene invariabilidad, reduce permisología, lo implementa Milei hace 18 meses atrás, y Argentina empieza a recibir proyectos de más de 600 millones de dólares. O sea, esto está funcionando, y lo que yo llamaría también al sector político es a aventar la vista un poco y darse cuenta que, según todos los estudios, la necesidad del mundo de cobre va a aumentar en 10 veces en los próximos 15 años. ¿Está Chile preparado para surtir al mundo de cobre? ¿Está Chile preparado para surtir al mundo de litio? ¿Para producir hidrógeno verde? Al final nos quedamos entrampados en la batalla del ciclo político de 4 años y no nos estamos dando cuenta que si no tomamos decisiones en energía, en cobre, en litio, en inteligencia artificial, hoy día Chile en 15 años más le va a pasar ese momento por el lado y nos vamos a quedar mirando. A propósito de eso, esta semana hubo junta de accionistas de Codelco y se dio una polémica o una controversia, un trato más o menos tenso entre los ministros Mas y Quirós y el presidente del directorio de Codelco, y en general hay una mirada del gobierno de que Codelco no está funcionando bien. ¿A usted qué le parece? Es mucho más que una mirada, basta ver el endeudamiento del Codelco. Si al final cuando Codelco ve brotes verdes es cuando se ha aliado con una empresa privada. Crea este Nova Litio, ¿cierto? Se junta a SQM y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué le conviene más al Estado? ¿Que Codelco sea una empresa pública y que tenga una deuda tremenda y que necesite plata del Estado?
¿O es mejor gravar a una empresa privada más eficiente, gravarla con impuestos, gravarla con royalty? ¿Cómo le llega más plata al Estado? Yo he visto cada vez a Codelco sacando menos cobre, siendo menos eficiente, teniendo más deuda, y cuando ha podido aportar al Estado es cuando se ha aliado con privados. ¿Usted abriría la conversación sobre privatizar Codelco? Es una conversación que le corresponde al presidente de la República, requiere un cambio importante en nuestra legislación, pero yo llamaría la Requiere conversación... un cambio constitucional. La conversación más arriba. ¿Quién más es eficiente para el Estado? ¿Dónde recauda más el Estado? Tenemos royalty promovido por el presidente Boric. Tenemos impuestos a las empresas. ¿Quién le reporta más beneficios al Estado? Yo veo a Codelco con complicaciones en todos sus yacimientos, con mucha deuda, y evidentemente que Codelco vive de sus éxitos pasados, de su tradición, de su nombre, del amor que tiene que Chile le tiene, pero no está aportando lo suficiente. Y ahora vive de Nova Andino Litio. Vive de Nova Andino Litio, donde también hay una controversia respecto al directorio. ¿Qué piensa? ¿Debería irse Máximo? ¿Deberían irse los directores de Codelco? Yo creo que Máximo Pacheco hizo un buen papel en Codelco. De Nova Andina Litio, ¿verdad? Porque sí. de Codelco se va. Ahora, evidentemente que tiene que estar en la confianza política del gobierno, en la línea de cómo hacer esa empresa más eficiente, y uno pensaría, en general, los presidentes de Codelco han salido cuando hay cambios de gobierno. Le corresponde, creo que el 29 de mayo. 25 de mayo, creo 25 de mayo. ¿Y de la filial también? Me parece que si el ministro de Economía y el ministro de Hacienda han puesto su opinión sobre la mesa, lo que corresponde es que dé un paso al costado. Jorge, muchísimas gracias por la... Muchas gracias. Quiero mandar un saludo especial a mis nietos, que no creo que vean frecuentemente el programa, pero quizás hoy están haciendo una excepción. Ojalá que les guste el programa. Ojalá. Podría ser. ¿Por quién votó en la interna del PDG? No voy a revelar cuál fue mi votación. Ya. ¿Y quién ganó a propósito? Aparentemente la lista B. ¿Qué sería la D? La de... ¿Tú quieres que yo te nombre al presidente? No, se me da lo mismo, pero es la del presidente del partido, de Batuone, ¿no? ¿Esa? No, la lista A entiendo que era la del presidente del partido, pero todavía no hay una... Pero si usted votó, no yo, no tengo idea. Claro, la lista A es ¿Ya? la del actual presidente del partido. ¿Ya? La lista B la encabezaba Pablo Kirbe. ¿Ya? Y aparentemente ganó esa. Y aparentemente todo indica hasta ahora que por una pequeña votación habría ganado esa, pero en todo caso aún no hay, entiendo, una comunicación oficial del partido respecto de esto. Ah, ya. El acuerdo, el alcance del acuerdo. Están a favor de la idea de legislar, de votar el proyecto en general, pero ¿qué va a pasar en la votación en particular en el caso de la ley de reconstrucción? Bueno, falta tanto para eso, como una semana más o menos, porque esto se va a tramitar a matacaballo. Según el presidente de la Cámara, dice que mediados de mayo. Exacto, estamos en eso. Era una ironía. Esto viene ya y nosotros vamos a definir lo que hacemos en el mérito de cada una de las normas que vamos a votar, ¿cierto? El proyecto no se pudo dividir como nos habría gustado en la presentación, pero sí en la tramitación se ve norma por norma, ítem Claro. por ítem, y ahí nosotros definiremos cuál es nuestra votación. Para empezar, ¿van a pedir votación separada de cada uno de los artículos? La pidamos o no la pidamos, no le quepa la menor duda que va a Que haber alguien la va a votación pedir. separada. Ya, ok. O sea, de cada una de las frases va a haber votación separada. Entonces, sin duda que eso va a ser una aceptación o no de cada uno de los trocitos de la norma. Ahora, independientemente de eso, importa su opinión. ¿Usted está de acuerdo con la rebaja de la tasa corporativa, con la invariabilidad, con la reintegración? ¿Con esas cosas está de acuerdo? Nosotros tenemos una visión crítica del proyecto en general. ¿Me lo dice en que le programa hicimos majestático ver, o me está hablando por toda la bancada? le estoy hablando por el PDG. Ya. En su conjunto y por la bancada en particular. Nosotros, y por supuesto por nuestro candidato presidencial, hemos hecho pública además esas diferencias de este proyecto que no se conocía más que por pedazos, ¿ya? Y en cada una de esas advertencias hemos entregado también una alternativa, que yo creo que es lo principal de nuestra postura. Frente a una situación que no se puede modificar en política y en la vida, diría yo, queda la opción de enojarse, quedarse tirando piedras contra la muralla, y nosotros elegimos otra opción, que fue la de contraproponer frente a un proyecto sobre el cual hemos sido críticos. Ahora, contraproponen y claro, pasan algunas cosas en el proyecto que se agregan, pero en lo sustantivo, invariabilidad, reintegración tributaria,
rebaja el impuesto corporativo, en esas cosas no están de acuerdo entonces, por lo que le entiendo. Como le digo, nosotros nos hemos propuesto ser no oposición, no somos oficialismo, por supuesto, no tenemos nada que ver con este gobierno. No nos habría gustado que este gobierno esté en el gobierno. La verdad que yo creo que cada día que pasa la ciudadanía va teniendo más la impresión de que era Parisi, de que nos equivocamos, parece, en términos de la enorme votación prestada que obtuvo Kast para estar en la presidencia, perdiendo aprobación a pasos agigantados. Entonces nosotros no somos partidarios de este gobierno en ningún caso, pero tampoco nos cerramos como una oposición obcecada. Somos, como hemos dicho, proposición. Entonces, frente a cada una de esas normas, nosotros hemos manifestado una propuesta. En el caso de lo que usted me indique, lo que más preocupa probablemente, que es esta rebaja del impuesto corporativo, lo que propusimos concretamente fue un FUT mejorado, renovado, que básicamente hiciera algo que no hace esa medida en ningún caso, que no es discutible que no lo hace, que es mantener los fondos en Chile, ¿ya? Las utilidades se inviertan, pero no sabemos si se van a invertir en África o dónde, ¿ya? Y lo que nosotros queremos asegurar a través de un FUT mejorado, que no fue aceptado en el acuerdo con el gobierno, es que eso es lo que era que quedara claro, eso no ocurrió. Eso no pasó. Lo que va a tener que votar va a ser, ¿baja el impuesto corporativo o no baja? Claro. Lo que va a tener que votar va a ser, ¿se reintegra la base tributaria o no se reintegra? Lo que va a tener que votar es la rebaja del impuesto a la ganancia de capital. Esas cosas, ¿qué piensa usted de esas medidas? No tiene ningún sentido que yo le cuente lo que pienso yo, porque yo formo parte de un colectivo y nosotros vamos a decidir lo que votamos respecto de cada una de esas medidas, dependiendo de su mérito y dependiendo, por supuesto, de si se cumplió la primera parte del acuerdo. ¿Qué es? Que es la que todos conocemos, que es que nosotros aprobamos en general, solo y en tanto cuanto se cumpla la presentación de un proyecto que contemple la devolución del IVA a los medicamentos y la devolución del IVA a los pañales. Ya, o sea, antes que llegue a la sala y que el proyecto, donde quieran, porque había una discusión absurda, métanlo donde se les chante el 12,5%, pero que se cumpla que el 12,5% quede fijo, porque ha habido una mexicana entre las fuerzas políticas en estos días respecto de la autoría de eso. A nosotros lo que nos importa es que el 12,5% quede congelado. Hagan las mexicanas que quieran, quédense con... pero más allá de la mexicana, ¿es relevante entonces que el gobierno, porque el ministro Alvarado dijo el otro día, es una cuestión de oportunidad, es una convicción del gobierno, el 12,5 para las pymes, y después lo volvieron a ratificar en la tarde. Franco Parisi dio el impasse por superado, ya, estamos de acuerdo. ¿Es condición habilitante para el acuerdo que haya un proyecto para la devolución del IVA y un proyecto para el estatuto permanente de las pymes en materia tributaria? Sí. O sea, tiene que estar antes de que llegue el proyecto a la sala. Obvio. Ya. O sea, como el próximo año, no, pues tiene que ser al mismo tiempo y tiene que ser tramitado al mismo tiempo. ¿Tramitado? ¿Cómo tramitado al mismo tiempo? Tramitado al mismo tiempo que el megaproyecto, porque ¿qué me garantiza a mí que forma también parte del acuerdo? Usted comprenderá no solo la presentación de esos proyectos, sino que todos los votos de gobierno estén en ese proyecto. Entonces yo necesito que se tramite al mismo tiempo este paquete propuesto por nosotros con el otro, ¿cierto? ¿Se entiende? Se entiende, pero no se ve tan fácil, digamos. No sé, a mí me da lo mismo si se ve fácil o no se ve fácil. El problema del gobierno. El gobierno acordó eso, que quiero decirle además, Iván, yo misma fui bastante crítica del ministro García Ruminó cuando fue nombrado, y por lo tanto me interesa mucho decirle algo que para mí es relevante, que es que este acuerdo con el PDG, del cual todo el mundo se vanagloria en este momento, recordemos que el acuerdo todavía no se hace efectivo, y estoy esperando con mucha expectativa que se haga efectivo, porque sería muy lamentable, terrible, la abuela no querría que este acuerdo no se hiciera efectivo, sería atroz. Bueno, el ministro García Ruminot fue la pieza clave, y lo digo con toda responsabilidad, fue la pieza clave, no entre otras, para que este acuerdo existiera. Yo creo que es el único ministro del gobierno que entiende a cabalidad, como yo participé en toda la negociación, se lo puedo decir con claridad, es el único ministro que entiende la necesidad y el valor que tiene darle ampliar el sustento político de este megaproyecto, ¿ya? Que es en el fondo el programa del gobierno,
¿ya? Es el único ministro que lo tiene claro, y yo creo que hay otros ministros que no solo no lo tienen claro, sino que intentaron de distintas maneras dinamitar el acuerdo. Sí, Esa es mi impresión. Por ejemplo, Jorge Quiroz. No quisiera nombrar a nadie en particular. Ahora Me muero se va- de ganas de ahora nombrar. se va a poner tímida Me ya. muero de ganas. Sí, yo tengo la pero diga, porque, impresión completamente Franco- subjetiva. Franco Parisi dice, una entrevista de René Olivares y Daniel Mercurio. Franco Parisi dice dos cosas: que la negociación empezó hace 45 días y que Jorge Quiroz es un duro para negociar. Claro, no es la negociación la que empezó hace 45 días exactamente, ni es lo que dice Franco. Nosotros empezamos a prepararnos hace 45 días para esta negociación. El PDG, ya. El PDG, porque es bastante absurdo suponer que si gana el gobierno un señor de ultraderecha, lo siguiente que va a hacer no es presentar este proyecto. O sea, cuando lo presentó, cuando dijo que lo iba a presentar, nadie podría decir, oh, sorpresa, Claro. es un proyecto de Está ultraderecha, más o menos no evidente. puedo creerlo, ¿cómo fue que esto sucedió? O sea, obvio, y nosotros Ya, por lo ustedes tanto... empezaron a preparar hace 45 hace 45 días. Ya, y la negociación tuvo por lo menos 10 días de idas y venidas entretenidísimas. Yo que me gusta la farándula, según el mito nacional, entonces le diría que fue espectacular. O sea, hubo todo tipo de quiebres, de vueltas, nosotros tuvimos que hacer distintas operaciones, mandar un agente secreto a la moneda, mandar otro, hacernos los enojados, en fin. Todo eso ocurrió durante el trayecto de esto, pero nadie podría decir que esto es una sorpresa. Y en ese contexto... De hecho, yo no puedo creer, si me disculpa, que las demás fuerzas políticas se manifiesten como alarmadas, como una laraca con la Sorprendidos, representación, ¿no? claro. ¿Ya? Ahora, dicho Más eso- increíble me parece cuando fue el gobierno anterior el que le hizo el aporte a los superricos más importante de la historia después de la dictadura militar. ¿Qué es? ¿La reforma de La pensiones? reforma de pensiones, con lo cual estos señores que alegan, ya, porque esto favorecería a los superricos, con lo que yo estoy de acuerdo, no cabe la menor duda que esto favorece a los superricos, el proyecto del gobierno. Lo extraño, lo divertido, me río para no llorar, es que quienes le hacen ver al gobierno que esto favorece a los superricos, favorecieron a los super ricos, que son los dueños de las AFP, nada menos que con un 60% de aumento al mercado de capitales, ¿ya? Por otros 44 años. O sea, le hicieron la pega a José Piñera, hicieron una pega solamente comparable con la que hizo la dictadura en términos de profundizar el modelo. Usted dice, no tengo dudas de que esto favorece a los superricos. Aún así, si el partido de la gente decide votar a favor, ¿usted va a votar a favor? Pero por supuesto, obvio, si eso ya lo hemos dicho claramente. Aunque esté contra sus convicciones, Pero si es digamos. algo muy simple, ¿ya? No sé contra cuáles convicciones, porque aquí hay varias convicciones en juego. No, la convicción ¿Ya? de que usted siempre ha dicho que es una mujer de izquierda, digamos. Jamás he dicho, muéstreme usted una declaración donde yo diga que soy una mujer de izquierda. Por favor, muéstreme una. Usted que es un periodista responsable que acaba de afirmar eso, yo le pido que usted me muestre dónde yo digo que soy de izquierda. ¿Y de qué? ¿De qué es entonces? ¿De Voy a dónde seguir viene? un segundo con lo anterior que me parece más importante y vamos a lo que usted quiera. A mí me parece que lo primero que hay que establecer es que aquí estamos en una situación política dada. Y yo tenía una amiga muy querida, una prostituta de San Antonio que se llama La Choli, que me enseñó hace 20 y tantos años atrás, no la veo, Choli, te mando saludos a San Antonio, ya algo súper importante en política que yo lo he hasta el día de hoy intentado aplicar. ¿Y qué es lo siguiente? Me decía ella con una voz sexy, ¿ya? Me decía, los choros no gritan, los choros marcan la cacha del cuchillo. Uno en una situación política, Iván, tiene que verla y distinguir. ¿Es esto? ¿Yo puedo modificar esta situación? El gobierno tenía ganado el megaproyecto. Lo tiene votos de sobra, se le van a ofrecer los Alincos y los Muller para votarle a favor. ¿Ya? Frente a esa situación, ¿qué hago? Me quedo alegando además sin ningún derecho moral, porque el gobierno de Boric fue el que le entregó al mercado de capitales. O sea, Quirós tendría que esforzarse para hacer todo lo que hizo por el modelo y por los súper ricos el gobierno de Boric, con Marcelo y Janet Jara a la cabeza. Tendría que esforzarse, ni esforzándose lo lograría. Entonces, con esa inconsistencia, ya frente a esa inconsistencia, ¿qué hacemos nosotros? Decimos, bueno, ¿qué es lo que se puede hacer aquí? Aquí hay que hacer algo por la clase media, que es la que no está siendo considerada, y hay que hacer algo concreto. Y por la conversan clase para media. mejorarlo. Esa es Porque la la lógica. clase media está cansada de que no solo no la vean, sino que nadie haga nada concreto, se atrincheren en una posición que no tiene nada de constructivo. Dicho eso, el proyecto, por ejemplo, de la devolución del IVA es
universal, es para toda la gente, va a tener unos bordes. ¿Cómo lo negociaron? Bueno, tiene unos bordes, yo estoy lamentablemente un poco prohibida de poder entrar en mayores detalles porque Pero eso es algo que está en alguno. curso. Una cosa general. Es algo que está en curso, tampoco respecto al de los remedios, efectivamente, no, yo le mentiría si le dijera que es universal, no puede ser universal como a mí me gustaría. Sí, Franco Parisi lo planteaba así en la campaña. Claro, por supuesto, los remedios. pero en la práctica va a ser sumamente difícil que sea universal, habrá que elegir aquellos determinados segmentos de la población que más lo necesitan, porque no es empezar ahora a quitarle el IVA a los remedios de los súper ricos. No, claro, pero va, pero va a estar la clase media, es lo que se entiende. Exactamente, lo que nosotros llamamos clase media y clase media emergente. Clase media emergente son esos sectores más vulnerables que tampoco hoy día nadie está mirando. Dicho eso, las contribuciones, que en general las pagan las propiedades más de más valor en el país, del 25% de más valor, ¿tiene que ser universal, tiene que ser todas las propiedades o tiene que importar el patrimonio que tengan las personas que son dueñas de esas propiedades? Ya, ahí le tengo que separar, y es un poquito largo y difuso, se lo voy a tratar de decir en titulares y seguro que me va a traer algún problema, pero le tengo que decir que aquí hay diferencias, ¿ya? Y nosotros no hemos tomado sobre eso una posición. ¿Hay diferencias al interior del PDG? Hay una opinión muy clara de Franco, que es que le parece que eso es un error y que habría que hacerlo de otra manera, a través de la municipalidad, ha hecho pública su posición. Yo particularmente no puedo estar en contra de esa medida, no puedo estar en contra, por la sencilla razón de que yo presenté un proyecto de ley para hacer exactamente eso mismo, entonces ya tendría que haber dos personalidades, tengo varias, es verdad, pero demasiado claro, disociadas. sería un poco extremo, ¿ya? claro. A mí me parece que eso es justo y me parece además, le digo al tiro, que eso sí debe ser universal. No estoy de acuerdo yo con que en ese caso de las contribuciones haya que hacer una diferencia entre los ministros, esto que se está diciendo que ganan no sé cuánta plata. El alegato de los conflictos de interés, le iba a preguntar por eso. Porque lo que hay detrás, la filosofía por la cual yo al menos planteé este proyecto de ley, inadmisible, porque nosotros no tenemos facultad para presentar eso, era que, y sigue siendo, que esto es un doble impuesto, que es algo que no existe en ninguna parte del mundo. Porque la casa se compra con plata que ya pagó impuestos, ¿por eso? O sea, ya pagó impuestos y tú sigues comprando tu casa a la persona, sobre todo la gente que tiene más problemas, una y otra vez. Y de hecho hay una cantidad gigantesca de personas que pierden su casa por una razón que es de una injusticia elemental, que no se puede pagar 100 veces impuestos por algo. Se paga eso, una vez y punto. Pero dicho eso, cuando llegue el momento de votar esa norma en particular, usted va a votar lo que vote el PDG, digamos. Independientemente de su posición. En esa norma en particular hay adicionalmente otro problema, que es que a mí me parece que yo no puedo votar esa norma porque debería tener una inhibición. O sea, yo soy una señora, no se nota, pero mayor de 65 años. No le puedo creer. O sea, ya, entonces, evidentemente... Debería inhabilitarse, pero es que eso es... cuando son normas generales es medio absurdo. Mire, eso, Iván, ¿no? yo considero que es absolutamente poco ético la no inhabilitación de una cantidad gigantesca de parlamentarios en distintas cosas que significan conflicto de interés. Yo no voy a caer jamás en un conflicto de interés. Espero que esa norma se apruebe por las razones que le digo. Pero usted cree, por ejemplo, que los ministros que están en la tramitación de este proyecto y que tienen la misma causal, que tienen más de 65 años, ¿deberían inhabilitarse? Los ministros no votan. ¿De qué se van a inhabilitar? Pero están en la tramitación. Claro, pero ¿de o sea, qué deberían inhabilitarse interés, de la tramitación? Si uno de lo que se inhabilita es del voto. O sea, es el voto el que provoca el conflicto de interés. Por supuesto. Ahora, ¿por qué remedios y pañales? O sea, ¿usted se da cuenta del valor que tiene el voto de un diputado? Sí, claro. Gigantesco. Puede definir eso, por ejemplo, o cualquier otra cosa por un voto, que es algo que sucede muy a menudo en un congreso, en una cámara como esta que está bastante dividida. Si lo sabrá el gobierno anterior en la reforma tributaria. ¿Por qué solo remedios y pañales? ¿Por qué no otras cosas? La gente se dice, ¿por qué no los alimentos también? Devolución del IVA. Porque ese fue el acuerdo al que logramos llegar con las líneas rojas, y gracias al ministro García Ruminó, porque si no, no habría existido este acuerdo, lo vuelvo a repetir, ¿ya? Y a la subsecretaria Constanza Castillo, desde el propio gobierno boicoteándolo al caballero, ¿ya?
Esas fueron las líneas rojas que se alcanzaron. Por supuesto que nosotros teníamos concretamente 7 propuestas. Nosotros llegamos a la negociación con 7 propuestas, sin incluir en las 7 propuestas el que para nosotros era una exigencia, que este proyecto fuera a más de una comisión, ¿ya? Cuestión que el gobierno en realidad cumplió, no, claro, que en realidad cumplió solamente porque se le arrancaron los nacional libertarios de la sala, ¿eh? En la minucia interna. Y tuvo que cumplirlo en la Comisión de Trabajo. O sea, perdón, en la Comisión de Trabajo. Sí, había 7 propuestas. Ahora, a lo que, por supuesto, obviamente, que nosotros habríamos querido bajar, por ejemplo, el IVA del pan. Obvio. ¿Ah? Pero el gobierno... la negociación no dio para tanto. O sea, dio para mucho, diría yo, si esta era una negociación imposible. O sea, cuando empezó esta negociación era completamente imposible. Imaginarnos que íbamos a tener un proyecto paralelo, que yo le quiero decir, Iván, si usted me permite, que le soluciona un problema concretísimo, porque lo que está de fondo de esto, Iván, y si me permite una digresión, que en realidad es lo más importante de todo, de lo que queríamos hablar, lo que está de fondo es la lectura que tienen estas dos oligarquías, la oligarquía izquierda y la oligarquía derecha, para las cuales en realidad no existe la gente, no existe la gente, no les interesa a la gente. No entienden, por ejemplo, la importancia, se han reído, se jajajearon durante semanas y meses durante la campaña con esta propuesta nuestra en la campaña presidencial respecto de los pañales. ¿Ya? Han hecho todo tipo de memes porque no entienden lo que significa para la gente concreta una medida de ese tipo. No entienden que un señor mayor hoy día que tiene la PGU gasta 130.000 pesos en pañales. Y ese entendimiento lo tendrían ustedes, digamos. O sea, sin ninguna duda, y por eso para nosotros esto es prioritario. Por eso, si nosotros estuviéramos en el gobierno, que no lo estuvimos por 3 puntos, yo le aseguro, quizás yo sería la ministra, bueno, yo le aseguro... No, porque está en la elección parlamentaria, sería diputada. No sé, bueno, pero yo le aseguro que si nosotros hubiéramos llegado con esos 3 puntos adicionales a la presidencia de la República, le puedo asegurar, Iván, que el primer proyecto que habría hecho Franco Parisi en el gobierno habría sido este, que vamos a conocer. O sea, en definitiva vamos a conocer con 4 años de anticipación el primer proyecto de Franco Parisi en el gobierno. Cuando usted dice que esto se boicoteaba desde el gobierno, que el acuerdo se boicoteaba desde el gobierno, el incidente por la declaración del ministro Alvarado en Tele 13 Radio el jueves en la mañana, cuando dice no, el 12,5% de las pymes no están en el acuerdo y esto provocó un temblor importante, ¿es parte de ese boicot? No puedo saberlo, o sea, puedo imaginarlo, pero no saberlo. No, usted sabe quiénes boicoteaban, digamos. Claro, pero no sé si en ese momento los que boicoteaban. Franco Parisi es el candidato presidencial. Pero se lo dije claramente, sí, en eso que a usted le interesa. Sí. Yo creo que la única persona que está claramente en la lista de los que no boicotearon y los que lograron ese acuerdo y el presidente de la República, que salió rápidamente a corregir el numerito del 12,5%. Franco Parisi es el candidato del Partido de la Gente. Sin duda alguna. ¿Usted no le compite? Pero bajo ningún motivo. ¿Va al Senado? ¿4 años más? Me encantaría, pero no sé si voy a estar viva para entonces. No, bueno, yo tampoco. Pues. Bueno, por eso. Ya veremos. Pudiera ser. Pamela, muchas gracias por la gentileza. No, gracias a usted. Con Pamela Giles, diputada del Partido